Hola a todos, bienvenidos a Jira Tutorial. En esta ocasión vamos a ver los primeros pasos en Jira Software. Si ya tienes una cuenta en Jira Cloud y quieres comenzar a gestionar tus proyectos, entonces debes seguir los siguientes pasos básicos en Jira Software. Lo primero que debemos decir es que Jira Software es una herramienta para la gestión del trabajo. Es una herramienta que se enfoca en equipos de software que necesitan organizar y hacer el seguimiento a su trabajo. Jira es una herramienta muy flexible y muy personalizable que se adapta a cualquier flujo de trabajo, lo que ayuda a aumentar la productividad en los equipos. Entonces vamos a ver cuáles son los primeros pasos para comenzar desde cero con Jira Software. El primer paso es crear un proyecto. En este momento me encuentro en Jira. Ya tengo varios proyectos creados y en este momento estoy en uno llamado Aprendiendo Jira. Pero si en tu caso no tienes ningún proyecto, no hay ningún problema. El procedimiento es el mismo. Para crear un proyecto debes fijarte en esta barra superior, buscar la opción que dice proyectos. Acá está, damos clic en proyectos y en la parte de abajo vas a encontrar una opción que dice crear proyecto. Damos clic ahí y Jira nos trae a esta pantalla para seleccionar la plantilla. Y aquí entraríamos al segundo paso, que consiste en seleccionar una plantilla y un tipo de proyecto. Realmente este paso 2 está dentro del paso 1, que es crear el proyecto. Esto hace parte de la creación del proyecto, pero tiene un nivel de importancia tan alto que lo vamos a ver como un paso 2. ¿Y qué es una plantilla? En Jira Software, una plantilla simplemente es una forma que tiene Jira de presentar la información. Entonces las plantillas van a determinar ciertas opciones que nos aparecen en los tableros, van a determinar ciertos campos que nos aparecen, ciertas funcionalidades. Y visualmente cada plantilla nos presenta la información dentro de Jira de una forma diferente. En general en Jira las plantillas nos ayudan a adaptarnos a casos de uso específico, como por ejemplo proyectos que tengan que ver específicamente con recursos humanos o con asuntos legales o proyectos de diseño. Y en este caso particular de Jira Software, estas plantillas hacen referencia específicamente a la metodología ágil llamada Kanban y a la metodología Scrum. Esta tercera plantilla, que es seguimiento de errores, también tiene que ver específicamente con el desarrollo de software. Miren que en esta pantalla, acá a la izquierda, tenemos un listado de muchas opciones de posibles plantillas que podemos utilizar. Y específicamente estamos viendo la primera que dice desarrollo de software. Y esta parte de desarrollo de software nos está mostrando solamente tres plantillas: Kanban, Scrum y seguimiento de errores. Estas son las tres plantillas que tiene disponible actualmente Jira Software. Acá a la izquierda vemos que hay otras plantillas. Acá si damos clic en Service Management nos va a mostrar otro tipo de plantillas. En este caso hay muchas más, pero como vemos acá nos dice Jira Service Management. En todas estas nos dice Jira Service Management. Es decir, estas plantillas son para proyectos de Jira Service Management, no de Jira Software. Y lo mismo con estas otras plantillas que encontramos acá. Por ejemplo, esta que dice legal, vemos que acá dice Jira Work Management. Entonces estas son solo aplicables para proyectos de Jira Work Management, Jira Service Management. Y si queremos las de Jira Software, debemos seleccionar esta primera opción de desarrollo de software, donde nos ofrece únicamente estas tres plantillas: Kanban, Scrum y seguimiento de errores. Ahora, ¿para qué sirve esta plantilla de Kanban? Precisamente es para apoyar la metodología ágil llamada Kanban. Ya cada uno puede ampliar más la información sobre esta metodología de Kanban. Esta plantilla está diseñada para equipos ágiles que gestionan su trabajo en un flujo continuo y se enfocan en la gestión del trabajo en curso. Esta plantilla de Scrum es precisamente para apoyar ese marco de trabajo. Entonces es una plantilla para equipos ágiles que trabajan a partir de un backlog, que planifican y estiman el trabajo en sprints y que entregan su trabajo de manera periódica. Si no conoces la metodología de trabajo Kanban ni la metodología de trabajo Scrum, es importante que investigues un poco más sobre estas metodologías, que aprendas cómo funcionan y cuáles son sus objetivos, ya que de esa manera entenderás más fácilmente cuál es el objetivo de cada una de estas dos plantillas. También es importante decir que en un mismo proyecto podemos usar ambas plantillas a la vez. Esto se hace creando distintos tableros dentro de un proyecto, y cada tablero puede usar una plantilla diferente, ya sea Scrum o Kanban. Y finalmente tenemos esta última plantilla de seguimiento de errores, la cual está pensada para equipos que no necesitan ningún tipo de tablero, que prefieren ver y administrar las tareas y los errores en una vista de tipo lista.
no necesitan ningún tablero con columnas, sino que es un listado con las tareas, en particular los errores, y de esta manera administran su trabajo. Entonces vemos que acá en cada una de estas plantillas dice Jira Software. Estas son las plantillas para Jira Software. Acá a la izquierda podemos encontrar muchas otras plantillas, pero estas van a ser para Jira Service Management y para Jira Work Management. Entonces vamos a seleccionar una plantilla para nuestro proyecto. Al seleccionar una plantilla, cuando creemos el proyecto, se va a crear automáticamente un tablero que utiliza la plantilla seleccionada. Entonces en este caso voy a seleccionar la plantilla de Scrum, y cuando ya tenga el proyecto creado, entonces voy a crear un nuevo tablero dentro de ese proyecto con una plantilla Kanban para que miremos los dos ejemplos de las dos plantillas. Entonces acá simplemente doy clic en la plantilla de Scrum. Acá me trae a esta pantalla donde me muestra un resumen explicando para qué es la plantilla. Me da una información adicional. Acá abajo voy a seleccionar usar esta plantilla y nos trae a esta nueva pantalla donde debemos seleccionar el tipo de proyecto que vamos a utilizar. Acá vemos que tenemos dos opciones: proyectos gestionados por el equipo y proyectos gestionados por la empresa. Acá en esta columna de proyectos gestionados por el equipo podemos encontrar información sobre este tipo de proyecto, y acá abajo podemos seleccionarlo para que nuestro proyecto sea de este tipo, gestionado por el equipo. Igualmente acá a la derecha en esta otra columna nos da más información sobre este tipo de proyecto gestionado por la empresa, y acá podemos seleccionarlo para que nuestro proyecto que estamos creando sea del tipo gestionado por la empresa. Este tipo de proyectos gestionados por la empresa solo pueden ser creados por un usuario que tenga permisos de administrador de Jira. Si no eres un administrador de Jira y necesitas crear un proyecto gestionado por la empresa, entonces debes contactar al administrador y solicitar que sea él quien te cree el proyecto. Ahora, este otro tipo de proyectos gestionados por el equipo normalmente sí está disponible para que cualquier usuario pueda crearlo. Y también podemos configurar Jira para que solamente los administradores puedan crear proyectos. Y si un usuario no tiene permisos de administrador de Jira, entonces no pueda crear ningún tipo de proyecto. Todo esto es configurable. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de proyecto en Jira es la forma en que se administran. En este tipo de proyectos, los miembros del equipo pueden realizar las configuraciones y ellos mismos pueden administrar su forma de trabajo. Entonces estos proyectos gestionados por el equipo son adecuados para equipos independientes que desean controlar sus propios procesos y sus propias prácticas de trabajo, y que no necesitan depender de un administrador de Jira para hacer este tipo de configuraciones. Son un tipo de proyecto mucho más ágil en el sentido de que los mismos miembros del equipo pueden configurar y personalizar su forma de trabajo, pero al mismo tiempo este tipo de proyectos ofrece funcionalidades limitadas con respecto al tipo de proyecto gestionado por la empresa. Este tipo de proyectos gestionados por la empresa es un tipo de proyecto que está diseñado para equipos que desean estandarizar la forma de trabajo. También pueden compartir flujos de trabajo con otros equipos y compartir configuraciones. En este caso, los administradores de Jira son los que deben de configurar el proyecto. Perfecto, entonces en este caso voy a seleccionar el tipo de proyecto gestionado por la empresa. Entonces voy a bajar y doy clic acá para seleccionar este tipo de proyecto. Perfecto, acá nos trae esta pantalla donde debemos de darle un nombre a nuestro proyecto. En mi caso se va a llamar Banco. Vemos que automáticamente Jira le asigna una clave a nuestro proyecto. En este caso la clave es Bank. La clave del proyecto es un conjunto de letras que constituyen un identificador único para nuestro proyecto. Si agregamos otra palabra al nombre de nuestro proyecto, por ejemplo web, vemos que la clave ya cambia, ya es BW. Jira automáticamente, dependiendo del nombre que utilicemos para nuestro proyecto, asigna una clave. De igual forma, nosotros podríamos editar la clave manualmente, pero es importante tener en cuenta que la clave es el identificador único del proyecto. Voy a dejar el nombre del proyecto solamente como banco y listo. Acá vemos que hay un checkbox que dice compartir configuraciones con un proyecto existente. Jira nos ofrece esta posibilidad para ahorrarnos trabajo. Si ya tenemos un proyecto en Jira con unas configuraciones específicas, entonces si tenemos la necesidad de que este proyecto que estamos creando tenga esas mismas configuraciones, entonces para no hacer doble trabajo podemos simplemente dar clic acá y vemos que se nos activa esta lista desplegable donde vamos a buscar el proyecto con el cual queremos compartir las configuraciones.
y de esta manera nos ahorramos mucho trabajo de configuración. En mi caso pues no lo voy a utilizar, lo voy a dejar sin seleccionar, y acá abajo también me da la opción de conectar Jira con otras herramientas, pero en este caso no lo voy a utilizar. Estos son los pasos básicos. Y acá a la derecha simplemente me está diciendo que para este proyecto que estoy creando, que se llama Banca, he seleccionado la plantilla de Scrum y como tipo de proyecto he seleccionado proyecto gestionado por la empresa. Perfecto, entonces para crearlo simplemente damos clic acá donde dice crear proyecto y listo. Acá ya nos trae a nuestro proyecto, vemos que se llama Banca, es un proyecto de Jira Software. Cuando acá nos dice proyecto de software, se refiere a que es un proyecto de Jira Software. No es un proyecto ni de Jira Work Management ni de Jira Service Management. Automáticamente nos crea también un tablero llamado tablero banco. Acá arriba nos da como una especie de ruta donde nos dice que estamos en proyectos y en esta parte de proyectos estamos dentro de un proyecto llamado banco y dentro de ese proyecto llamado banco estamos en un tablero llamado tablero banco y el tablero es esta pantalla que estamos viendo acá. Acá dice Sprint Activos. ¿Por qué dice Sprint Activos? Porque seleccionamos la plantilla de Scrum. Y en este tablero vamos a encontrar tres columnas, una columna por hacer, donde se van a ubicar todas las unidades de trabajo o tareas que se hayan seleccionado para trabajar en un sprint determinado. Acá en esta otra columna en progreso vamos a ubicar todas las tareas en las que ya estamos trabajando y cuando hayamos terminado el trabajo pues la pasamos acá donde dice terminado. Está la columna donde se ubica todo el trabajo que ya se ha terminado en un sprint específico, ya que este tablero es un tablero Scrum. Acá a la izquierda tenemos otras opciones. Como vemos acá, en este momento estamos en la opción de Sprint Activos, que es esta pantalla que vemos acá, es este tablero. Pero acá tenemos otra opción que se llama Backlog. Este Backlog es algo propio de la metodología Scrum. El Backlog es simplemente un sitio, una parte de nuestro proyecto donde se van almacenando todas las tareas que se van creando para trabajar en el proyecto. En ese backlog se almacenan esas tareas y luego se van seleccionando de allí cuáles se van a ir trabajando en periodos de tiempo específicos que se llaman sprint. Entonces en los tableros de tipo Scrum, cuando creemos una incidencia o una unidad de trabajo, esa incidencia no la vamos a ver de inmediato en este tablero, porque este tablero es el tablero de los sprint activos. Entonces cuando creemos una unidad de trabajo, la vamos a ver en el backlog. Si damos clic acá en backlog, vemos que en este caso está vacío. Acá nos divide la pantalla en dos partes. En la parte de arriba nos sugiere un primer sprint llamado Banco Sprint 1. Es un espacio donde vamos a ir ubicando las unidades de trabajo que vamos a seleccionar para entregar en el primer sprint. Y acá abajo donde dice Backlog, simplemente se van a ir ubicando todas las tareas que creemos para trabajar en nuestro proyecto. Acá también encontramos el nombre de nuestro tablero, tablero banco, y vemos que hay una flecha. Si damos clic en esa flecha, nos va a decir que en nuestro proyecto existe solamente un tablero, el cual es este que se llama tablero banco. Miren que acá dice tableros en el proyecto banco, solo hay uno. Y acá abajo dice otros tableros y hay un listado con distintos tableros que son tableros de otros proyectos que tengo en Jira. Pero por ahora solo tengo un tablero en mi proyecto. En estos proyectos gestionados por la empresa podemos tener distintos tableros dentro del mismo proyecto. Si tu proyecto es gestionado por el equipo, solo puedes tener un único tablero. Perfecto, vamos a dar clic acá por fuera y vamos a regresar a los sprint activos. Damos clic acá en sprint activos y ya nos muestra estas columnas. Ahora vamos a ver el paso número 3, que consiste en configurar las columnas de nuestro tablero. Entonces, en Jira, el tablero nos va a mostrar un conjunto de unidades de trabajo, que también se llaman asuntos o incidencias. Esas incidencias van a estar en alguna de las columnas del tablero. Y cada columna representa un paso en el flujo de trabajo. Aunque podemos configurar muchísimas cosas en este tablero, por ahora vamos a configurar únicamente las columnas. Vamos a verlo. Para configurar las columnas damos clic en este botón de los 3 puntos y vamos a seleccionar la primera opción que dice configuración del tablero. Es importante aclarar que esta no es la configuración del proyecto, sino solamente la configuración del tablero que está dentro del proyecto. La configuración del proyecto la encontramos acá en esta barra de la izquierda. Si bajamos del todo vemos que acá dice configuración del proyecto.
y este botón va a estar visible solamente para administradores del proyecto. En esta pantalla estamos en la configuración del tablero, no del proyecto. Vemos que dentro de la configuración del tablero tenemos muchísimas opciones y en este caso nos vamos a concentrar solamente en la configuración de las columnas. Entonces damos clic en esta segunda opción que dice columnas y es acá donde podemos editarlas. Acá vemos todas las columnas de nuestro tablero. Tenemos 3: por hacer, en progreso y hecho. Y vemos que hay unos cuadros dentro de esas columnas que también tienen el mismo nombre: por hacer, en progreso y hecho. Cada uno de estos cuadros representa un estado de nuestro flujo de trabajo. Y las incidencias o unidades de trabajo siempre van a estar en alguno de estos 3 estados y van a poder transitar de un estado a otro. Como este proyecto que acabamos de crear es un proyecto nuevo, entonces va a utilizar un flujo de trabajo simplificado, el cual nos permite crear nuevos estados para agregarlos acá en nuevas columnas de una manera muy fácil, sin tener que ir a editar el flujo de trabajo. Simplemente lo podemos hacer desde acá de la configuración de las columnas. Entonces, por ejemplo, supongamos que aparte de estas 3 columnas, necesitamos otra que sea una columna de pruebas. Entonces, para eso damos clic acá donde dice añadir columna. Vamos a poner el nombre de la columna, por ejemplo en pruebas, y acá podemos seleccionar si esta columna de en pruebas corresponde a un estado en progreso, a un estado por hacer o a un estado terminado. Si una unidad de trabajo se encuentra en la columna en pruebas, quiere decir que esa unidad de trabajo está en progreso, se está trabajando en ella. Entonces vamos a dejarla como está, vamos a dejarla en progreso. Vamos a dar clic acá donde dice agregar y listo. Vemos que automáticamente se creó una nueva columna, ya no tengo 3 columnas sino que tengo 4. Y automáticamente se creó también el estado en nuestro flujo de trabajo. Acá vemos que hay un nuevo estado llamado en pruebas. De esta misma forma puedes crear tantas columnas como necesites. Si en algún momento quieres cambiar el orden de las columnas, simplemente lo arrastras una columna y cambias el orden. Y acá ya tenemos primero en pruebas, luego por hacer, luego en progreso y luego terminado. Obviamente esta no tiene mucho sentido, así que la voy a dejar como estaba, voy a dejarla después de en progreso. Perfecto, entonces ahora si subimos y damos clic acá donde dice regresar al tablero, vemos que nuestro tablero ya tiene 4 columnas: la columna por hacer, la columna en progreso, la columna en pruebas y la columna hecho. Si por alguna razón necesitas eliminar alguna columna, entonces simplemente volvemos a la configuración del tablero a través de este botón de los 3 puntos, seleccionamos la primera opción de configuración del tablero, estamos acá en columnas y acá vamos a eliminar por ejemplo esta columna de en pruebas. Damos clic acá en este icono de eliminar y listo. Con esto hemos eliminado la columna en pruebas y el estado que se había creado automáticamente llamado en pruebas pasa acá, lo vemos acá a la derecha, donde se ubican los estados que no se están utilizando en nuestro proyecto. Es importante mencionar que si al momento de eliminar la columna habían incidencias en esa columna, entonces ya estas incidencias van a desaparecer, no van a ser visibles. No se van a eliminar, ellas siguen estando dentro del proyecto, pero ya no van a ser visibles. Miren que acá este estado nos dice que no tiene incidencias. Si en ese estado hubiera por ejemplo 10 incidencias, acá nos aparece 10 incidencias y esas 10 incidencias no van a estar visibles en nuestro proyecto. Para hacerlas visibles debemos de crear nuevamente la columna, llevar este estado a la columna y luego pasar las incidencias de esa columna a una columna distinta para finalmente eliminar la columna y así no vamos a tener ningún problema. Inclusive como este estado no tiene ninguna incidencia, entonces podemos dar clic acá en la X y simplemente eliminarlo. Acá nos pregunta que si queremos eliminar este estado, damos clic acá en eliminar y listo, perfecto, de esta manera lo eliminamos. Si volvemos acá a regresar al proyecto, vemos que ya nuestro tablero tiene nuevamente las 3 columnas: por hacer, en progreso y hecho. Entonces este es el tercer paso, que consiste en configurar nuestras columnas. Bien, ahora vamos a ver el paso número 4, que consiste en crear una incidencia. Las incidencias son los componentes básicos de nuestro proyecto. Una incidencia puede representar una historia de usuario, una épica, un error, también una función que se va a crear o cualquier otro tipo de tarea dentro del proyecto. En Jira, estas unidades de trabajo se llaman asuntos. Asuntos es un término general dentro del cual está incluida cualquier tipo de tarea, problema, incidencia, error, historia de usuario.
es en general una unidad de trabajo. Por eso se llama un asunto, que en inglés es issue. Entonces por eso es muy normal hablar de issues en Jira, de asuntos. Pero al configurar Jira en español, hace la traducción de issue como incidencia. Y es por eso que en todos los videos de mi canal, para referirme a los issues, utilizo el término incidencia, que es el que aparece en Jira en la traducción en español. Perfecto, entonces vamos a crear una incidencia. Para eso vamos a dar clic en este botón de arriba que dice crear. Acá nos va a mostrar el proyecto en el cual estamos creando la incidencia. Es el proyecto banco. Y acá en este segundo campo podemos seleccionar el tipo de incidencia que vamos a utilizar. Si damos clic, acá tenemos varias opciones. Podemos crear una incidencia de tipo historia de usuario, una incidencia de tipo tarea en general, una incidencia de tipo error y una incidencia de tipo épica. Esto es completamente personalizable. Podemos agregar más tipos de incidencia que tiene Jira por defecto. Podemos crear nuevos tipos de incidencia y agregarlos acá si estás utilizando una metodología de trabajo distinta, o incluso podemos eliminar algunos de estos y trabajar solo, por ejemplo, con tareas o solo con historias. Esto es completamente personalizable. En mi caso voy a seleccionar una historia, entonces lo dejo como está. Ese es el tipo de incidencia. Acá nos dice que cuando creemos la incidencia va a quedar en un estado llamado por hacer. Es el estado de la incidencia. Esto no significa que va a quedar en la columna por hacer. ¿Por qué? Porque este es un proyecto Scrum y todas las unidades de trabajo, todas las incidencias que creemos se van a almacenar en el backlog. No van a quedar visibles en el tablero hasta que no iniciemos un sprint, porque en el tablero se van a mostrar los sprint activos. Bien, acá tenemos un campo de resumen para indicar de una manera resumida de qué trata la incidencia, de qué trata la historia de usuario. Supongamos que esto es un software que se está construyendo y que esta historia de usuario es para trabajar en la parte del registro. Entonces vamos a llamar a esta historia de usuario registro. Perfecto, acá en este otro campo podemos poner una descripción mucho más extensa. Inclusive acá podemos poner enlaces, imágenes, hacer referencia a usuarios con este arroba. Podemos poner emoji, utilizar tablas. Podemos hacer que nuestro texto que ingresemos acá tenga formato de código, de líneas de código, entre muchas otras herramientas. Esta parte de la descripción es muy completa. Acá abajo encontramos un campo llamado responsable. En este campo vamos a asignar como responsable a algún usuario de Jira para esta tarea. Es la persona que se va a encargar de garantizar que esta tarea se lleve a cabo, se termine. Entonces si damos clic vamos a seleccionar, por ejemplo, este usuario llamado usuario 2. Lo seleccionamos y ya este será el responsable de esta historia de usuario. También tenemos un campo de prioridad que nos permite clasificar nuestra historia. Si nuestra historia tiene la prioridad más alta o solamente prioridad alta. También tenemos la opción de prioridad baja y la prioridad más baja. Vamos a decir que esta historia de prioridad media ya está seleccionado, lo dejamos así. Acá también podemos utilizar etiquetas. Este es un campo en el que podemos crear etiquetas personalizadas y puede tener múltiples etiquetas. Perfecto, por ahora estos son los campos que voy a utilizar. Estos campos también se pueden personalizar según nuestras necesidades. Inclusive podemos crear campos personalizados, campos nuevos que no existen por defecto en Jira. Perfecto, entonces ya con esto vamos a dar clic acá donde dice crear y listo. Acá nos dice que la incidencia ha sido agregada al backlog y la clave es bank-1. Vamos a cerrar acá. Vemos que acá en el tablero todavía no vemos nada porque en este tablero se van a mostrar los sprint activos y todavía no tenemos ningún sprint activo. Entonces para ver la incidencia que acabamos de crear, como este tablero es un tablero Scrum, debemos de ir al backlog, acá donde dice backlog, y acá ya vemos que en el backlog tenemos una incidencia llamada login, que fue la que acabamos de crear, la cual está asignada a este usuario y tiene esta clave. La clave es el identificador único de esta incidencia, que consiste en este caso en la clave del proyecto bank-1. Perfecto, y de esta manera podemos crear muchas más unidades de trabajo o incidencias. Vamos a crear, por ejemplo, otra. Vamos a darle clic en crear. En este caso voy a seleccionar el tipo error. Acá la voy a llamar error 1. Esta descripción es opcional. Vamos a ponerle una prioridad alta y vamos a asignarla al usuario llamado usuario 1 Jira Tutoriales. Vamos a dar clic en crear y listo, ya se ha creado la número 2. Entonces acá en el backlog ya vemos que tenemos la incidencia bank-2, que tiene una prioridad alta y está asignada al usuario llamado usuario 1 Jira Tutoriales. Entonces recuerden, como estamos en un tablero de tipo Scrum, las incidencias las vamos a ver en el backlog
cuando las creamos. Para verlas en el tablero debemos crear un sprint, asignar estas incidencias al sprint y luego iniciarlo para que sea un sprint activo. Cuando esté el sprint activo ya lo podemos ver en el tablero. Vamos a verlo, acá ya tenemos un sprint creado, se llama Banco Sprint 1. Simplemente debemos de agregar estas incidencias al sprint arrastrándola. Damos clic sostenido, por ejemplo en Book 1, y la arrastramos acá a este espacio. Acá la soltamos. Y con eso ya hemos agregado esta incidencia llamada Book 1 al sprint llamado Banco Sprint 1. Igualmente podemos agregar esta otra historia acá al sprint. Acá ya agregamos las incidencias al sprint, pero el sprint no está activo, no ha iniciado. Entonces si vamos al tablero, a los sprint activos, vemos que todavía no nos muestra nada, porque acá solo se muestran los sprint activos, o sea los sprint que ya se iniciaron. Vamos entonces a iniciar el sprint, vamos al backlog. Y acá vamos a dar clic donde dice iniciar sprint. Para poder crear, editar, eliminar o iniciar sprint debemos tener permisos para administrar sprints en Jira. De lo contrario este botón no te aparecerá habilitado. Vamos a dar clic acá donde dice iniciar sprint. Acá nos dice que estas dos incidencias todavía no se han estimado. Esta parte de la estimación es muy importante en Scrum. Entonces le voy a dar cancelar y voy a ir a estimar cada una. Simplemente abro cada incidencia. Y acá a la derecha se me va a mostrar el detalle de los campos de la incidencia. Voy a bajar y voy a buscar un campo que dice Story Points, o sea, puntos de historia. Simplemente voy a seleccionar acá y a esta le voy a asignar, por ejemplo, 2 puntos de historia. Le doy en OK y ahora vemos que acá ya tiene 2 puntos de historia. Vamos a hacer lo mismo con el error. Acá voy a buscar puntos de historia y le asigno los puntos de historia. En este caso pongamos, por ejemplo, 5. Vamos a dar clic en OK y listo, ya quedó la historia de usuario con 2 puntos de historia y el error con 5 puntos de historia. Estos puntos de historia se asignan en la planning. La planning es una reunión en Scrum, una ceremonia de Scrum, en la cual todo el equipo de trabajo se reúne para seleccionar lo que se va a trabajar en el sprint y estimar su complejidad. Perfecto, vamos a cerrar acá y ahora sí vamos a iniciar el sprint. Damos clic acá en iniciar sprint. Acá tenemos el nombre del sprint. La duración por defecto son 2 semanas, pero podríamos personalizarlo, seleccionar un espacio de tiempo personalizado, o tenemos la opción de 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas o 1 semana. Lo voy a dejar en 2 semanas, que es lo normal. Y acá es muy importante ingresar el objetivo del sprint. Un sprint es un espacio de tiempo, en este caso de 2 semanas, en el cual se va a trabajar en un conjunto de unidades de trabajo. Esas unidades de trabajo se han seleccionado para cumplir un objetivo, y es un objetivo que al realizarlo le aporta valor al cliente. Entonces es importante tener claro ese objetivo todo el tiempo durante el sprint, y para eso lo debemos escribir acá en este campo de objetivo del sprint. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, objetivo del sprint. Vamos a dar clic acá donde dice iniciar y listo. Con esto hemos iniciado el sprint y vemos que nos trae automáticamente a la parte de sprint activos. Acá nos dice que estamos en el sprint llamado Banco Sprint 1 y ya en el tablero nos muestra las 2 incidencias del sprint. Acá nos dice que faltan 9 días para terminar el sprint y acá podríamos completarlo cuando ya estas historias estén completamente realizadas, cuando ya se haya terminado el trabajo en ellas. Acá al iniciar el sprint nos adelantamos un poco en los pasos que estamos siguiendo, ya que en el tablero lo que estamos haciendo es iniciar el trabajo y hacerle seguimiento al trabajo, el cual es el paso número 6. Entonces vamos a parar aquí y vamos a ir al paso número 5, el cual es invitar a nuestro equipo de trabajo, es decir, invitar los usuarios de Jira que van a trabajar en este proyecto. Vamos a ver cómo hacerlo. Para eso vamos a ir a la parte izquierda y vamos a bajar a la configuración del proyecto. Recuerden que debemos de estar logueados con un usuario de administrador del proyecto para poder ver este botón habilitado. Entonces vamos a dar clic en configuración del proyecto y acá adentro vamos a buscar la opción que dice personas. Vamos a dar clic en personas y en esta pantalla vemos que en nuestro equipo todavía no tenemos personas asignadas. Para agregar personas vamos a dar clic acá donde dice agregar personas y acá vamos a buscar a los distintos usuarios que van a trabajar en este proyecto. Vamos a dar clic acá y vamos a invitar, por ejemplo, al usuario llamado usuario 2. Entonces empezamos a escribir usuario 2, por acá está, lo selecciono y acá debo de agregarle un rol del proyecto. Vamos a dar clic acá, podemos ponerlo como administrador del proyecto, como miembro del equipo,
tenemos distintos roles. Voy a seleccionar miembro del equipo y podemos agregar a esta persona o buscar otro usuario dentro de la misma pantalla. Vamos por ejemplo a agregar esta persona. Acá vemos que ya se ha agregado y ya nos aparece acá el usuario 2. Nos dice que tiene el rol de miembro del equipo y ya hace parte de nuestro equipo. De esta manera se invitan las personas que van a trabajar, que van a ser parte de este proyecto de banco. Este rol que seleccioné acá tiene que ver con los permisos de este proyecto. Esto lo explico detalladamente en otro video, el cual te lo dejo en la descripción. Nosotros podemos crear roles personalizados y a esos roles podemos asignarles unos permisos dentro del esquema de permisos del proyecto. Y de esa manera podemos tener, por ejemplo, un rol de Scrum Master o un rol de Product Owner, cada uno con permisos diferentes, y cuando invitemos a una persona, asignarle ese rol. También podemos tener un rol de pruebas, un rol de desarrollador o simplemente un rol de miembro del equipo. Vamos a agregar otro usuario, vamos a dar clic acá en agregar persona y voy a agregar al usuario llamado usuario 1 Jira Tutoriales. Voy a seleccionarlo, voy a seleccionar el rol, en este caso lo voy a poner como administrador y le doy clic acá en agregar. Perfecto, acá ya tengo otro usuario para nuestro proyecto. Entonces de esta forma se invita a todas las personas que van a trabajar en nuestro proyecto. Perfecto, y finalmente el paso 6 es iniciar el trabajo y hacerle seguimiento. Vamos a dar clic acá en regresar al proyecto. Por acá nos trae a los sprint activos. Ya habíamos iniciado el trabajo, en este caso de este tablero Scrum, y es acá donde podemos hacerle seguimiento, ya que en cualquier momento podemos ingresar y ver en qué estado están cada una de las unidades de trabajo o incidencias. Entonces en este momento vemos que están por hacer, no se ha iniciado a trabajar en ninguna, pero supongamos que este usuario 2 va a empezar a trabajar en esta historia de usuario, ya empezó a trabajar, entonces lo que hace es que la arrastra de esta columna por hacer y la pone acá en la columna en progreso, la suelta acá y listo. Entonces acá ya vemos que esta unidad de trabajo, esta incidencia, que en particular es una historia de usuario, ya está en progreso, ya alguien está trabajando en ella. ¿Quién está trabajando en ella? Este usuario llamado usuario 2. Este es el responsable de esta incidencia. Esta incidencia tiene 2 puntos de historia y tiene una prioridad media. Si alguien quiere ver con más detalle de qué trata esta incidencia, simplemente da clic sobre ella y se abre esta pantalla con todos los campos. Acá puede encontrar la descripción más amplia de la incidencia y también un historial con comentarios que pueden hacer otros usuarios, ya que se trabaja en equipo, y también un historial de todo lo que se ha hecho en la misma. En este momento tenemos el registro de tiempo, nadie ha registrado tiempo en ella, y acá un historial del trabajo que se ha hecho. Si damos clic acá, vemos que usuario 1 Jira Tutoriales acaba de pasar de la columna por hacer a la columna en progreso. Y acá nos dice que lo hizo el 11 de agosto de 2023 y la hora exacta. Acá vemos que usuario 1 Jira Tutoriales también en esta fecha y hora asignó 2 puntos de historia, o sea, cambió el campo de puntos de historia de no tener ningún punto de historia a tener 2 puntos de historia. Vemos acá todo el historial de la actividad y si bajamos del todo, la primera acción que se hizo fue crear la incidencia. Usuario 1 Jira Tutoriales creó esta incidencia en esta fecha y a esta hora. Si tenemos una incidencia con un historial muy grande, podemos cambiar acá el orden en el que se muestran. Por ejemplo, acá nos dice que estamos viendo las actividades más recientes primero, y efectivamente la última actividad que hicimos fue cambiar el estado, cambiarla de columna. Cada columna está asociada a un estado, del estado por hacer al estado en progreso. Entonces esta fue la más nueva, las actividades más nuevas primero. Ahora si queremos ver las actividades más viejas primero, entonces damos clic acá y acá nos dice que estamos viendo de primero, en primera posición, las actividades más viejas. Y la actividad más vieja de todas fue crear la incidencia, y acá la vemos de primero. Perfecto, entonces acá también a la derecha vemos todos los campos con el detalle de todos los campos de la incidencia. Vemos que el responsable es usuario 2, vemos que el informador, o sea la persona que creó la incidencia o la persona que se le asignó a este usuario, es el usuario llamado usuario 1 Jira Tutoriales. Esta incidencia no tiene etiquetas, tiene 2 puntos de historia, está dentro de un sprint llamado Banco Sprint 1, tiene prioridad media y acá inclusive podemos ver más campos donde nos dice que no tiene un tiempo original estimado,
no pertenece a ninguna épica, no está utilizando componentes, ni tampoco está dentro de alguna versión. Entonces acá podemos ver el detalle de la incidencia. Vamos a cerrar acá, y a medida que los miembros del equipo van trabajando, entonces van poniendo sus tareas en progreso o en los distintos estados y columnas por los que esa incidencia debe pasar. De esta manera iniciamos nuestro trabajo y le vamos haciendo un seguimiento al mismo. En un tablero Kanban no vamos a tener un backlog, entonces cuando se cree una incidencia va a estar visible de inmediato en el tablero donde están las columnas, porque ese va a ser un tablero Kanban. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Para crear un tablero damos clic acá en el botón de los 3 puntos y seleccionamos la segunda opción que dice crear tablero. Acá seleccionamos si es Scrum o Kanban. Como ya tenemos un tablero Scrum, vamos a seleccionar uno de tipo Kanban. Damos clic acá y acá vamos a seleccionar tablero de un proyecto existente. Seleccionamos esta opción y damos clic en siguiente. Acá debemos ponerle un nombre a nuestro tablero. Vamos a ponerle, por ejemplo, Banco Kanban. Y acá vamos a seleccionar el proyecto, que es el proyecto Banco. Por acá está Banco. Entonces al seleccionar Banco, en ese tablero que estamos creando, vamos a ver incidencias de este proyecto. Y acá nos dice que el tablero va a estar ubicado en el proyecto Banco. Vamos a dar clic acá en crear tablero. Y listo, vemos que acá ya estamos en los proyectos. Dentro de proyectos estamos en el proyecto llamado Banco. Y dentro de este proyecto Banco estamos en un tablero llamado Banco Kanban. Acá nos dice que este tablero es de tipo Kanban y vemos que acá a la izquierda ya no encontramos por ningún lado la opción de Sprint ni tampoco la opción de Backlog, porque esto ya no es un tablero de tipo Scrum, es un tablero de tipo Kanban, y en Kanban, en esta metodología, no se utilizan ni Sprint ni Backlog. Es decir, en este tablero estamos usando una plantilla diferente, que es la plantilla de tipo Kanban. Si damos clic acá en los tableros, acá ya nos dice que los tableros de este proyecto llamado Banco son dos. Ya tenemos dos tableros. Uno llamado tablero Banco, el cual es de tipo Scrum, y otro tablero llamado Kanban Banco, el cual es de tipo Kanban. Y acá abajo tenemos todos los otros tableros de Jira, pero en nuestro proyecto solo tenemos dos y podemos cambiar de uno a otro. Si queremos volver a nuestro tablero Scrum, damos clic acá. Y acá ya vemos nuestro sprint activo. Y si queremos regresar a nuestro tablero Kanban, damos clic acá en Kanban y acá ya tenemos nuestro tablero. Entonces al crear una incidencia en un tablero Kanban, la vamos a ver directamente acá en por hacer, ya que acá no existe un backlog. Entonces miren que las incidencias pertenecen al proyecto y los tableros también pertenecen al proyecto y son formas de ver las incidencias dentro de nuestro proyecto. Acá estamos viendo las mismas dos incidencias desde dos tableros, uno Scrum y uno Kanban, pero podrías trabajar con uno solo, con dos o incluso con varios tableros. Acá en Kanban, si queremos terminar nuestro trabajo, simplemente movemos la incidencia acá en la columna terminado y listo. De esta manera vemos que ya hemos terminado esta incidencia y lo mismo podemos hacer con esta otra incidencia de tipo error. Acá en nuestro tablero Kanban ya lo pusimos en estado terminado y listo, no hay que hacer más nada. De esta manera ya sabemos que estas dos incidencias han finalizado, porque acá nos interesa el trabajo en curso, que hay por hacer, que hay en progreso y que hay hecho. Y es a partir de unidades de trabajo. Ahora, si volvemos a nuestro tablero tipo Scrum, vemos que también está en la columna hecho, pero acá adicionalmente debemos cerrar el sprint, porque esta es una metodología de trabajo diferente. Entonces damos clic acá donde dice completar sprint, ya que hemos terminado todas las incidencias del sprint. Damos clic en completar sprint. Acá nos dice que todas las incidencias se han terminado, entonces ninguna va a regresar al backlog ni va a ir a un sprint distinto. Y damos clic en completar. Con esto hemos finalizado el sprint y Jira nos trae el reporte del sprint, donde nos muestra una gráfica que nos dice que esto es un periodo de 2 semanas, que se supone que iba a durar el sprint 2 semanas, y los puntos de historia, que en total eran 7, 5 del error y 2 de la historia de usuario, entonces me dan 7 puntos de historia. Se supone que estos puntos de historia, a medida que se van terminando, van bajando y se van acercando a esta línea, hasta que se termina el sprint y se han terminado todos los puntos de historia. Pero estos puntos de historia los terminé el mismo día que los creé, por eso me queda esta gráfica así un poco extraña. Igual estas gráficas las vamos a ver en otro video. Damos clic acá en regresar al proyecto, damos clic acá en sprint activos
y vemos que como ya terminamos el sprint, ya no nos muestra nada, ya no hay ningún sprint activo. Si vamos al backlog, acá tampoco tenemos ya incidencias. ¿Por qué desaparecen las incidencias? Porque ya en el backlog es el trabajo por hacer, y como ya se hizo, entonces ya acá no aparecen esas dos incidencias. Esas dos incidencias no se eliminaron, están dentro del proyecto, pero ya no se muestran en el backlog, y tampoco en los sprint activos porque no existen sprint activos. Ahora, si vamos al tablero Kanban, acá en el tablero Kanban sí las vamos a seguir viendo en la columna de terminados. A medida que esta columna se vaya llenando, van a ir desapareciendo también las incidencias que se terminaron hace más tiempo. Ahora podemos regresar acá al tablero Scrum, donde no podemos ver nada, y si por algún motivo necesitas ver incidencias antiguas que ya no aparecen por ningún lado, esas incidencias no se han eliminado, siguen almacenadas en nuestro proyecto. Para verlas debes dar clic acá donde dice Issues, incidencias, y acá las podemos ver. Acá inclusive las podemos filtrar. En este momento me está mostrando todas las incidencias del proyecto banco, que en este momento son solo 2. Y acá podemos ver toda la información de esas incidencias. Incluso podemos filtrar por tipo. Si aparte de las incidencias de tipo banco, yo quiero ver las de tipo banco, pero solo historia de usuario, entonces selecciono acá. Y de esta manera se filtra y me muestra solo las de tipo historia de usuario. Y así puedo seguir filtrando con todos los campos. Perfecto, vamos a regresar al proyecto y con esto hemos terminado. Hemos mostrado los 6 pasos, que son los pasos básicos a la hora de utilizar Jira Software. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Si deseas apoyar el canal con alguna donación, en la descripción del video encontrarás el enlace de PayPal o la cuenta bancaria para realizar dicho aporte. Y como siempre, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.